10 cosas que quizás no sabías de Pedro Infante. Pedro Infante era de signo Escorpio, por haber nacido el 18 de noviembre de 1917. Algunas características de las personas de este signo es que son introvertidos, aman aprender por sí mismos, saben escuchar y dar buenos consejos, son honestos, tienen facilidad para hacer amigos y se dice que son los mejores amantes de todo el signo zodiacal. 2. Pedro Infante medía aproximadamente entre 1,73 a 1,77 metros de acuerdo con su hija Lupita Torrentera. Yo en lo personal mido 1,77 y he tenido oportunidad de estar frente a la ropa que él utilizó e incluso en lugares donde él filmó sus películas, y si comparo mi estatura con la de él, dudo bastante que haya sido una persona que midiera abajo del 1,70 m de estatura. 3. Todos sabemos que Pedro Infante tenía un gran apetito y las anécdotas sobre la gran cantidad de comida que ingería son legendarias. Lo que pocos saben es que Pedro comía de esa manera porque durante muchos años, al llegar a la Ciudad de México, pasó muchísimo tiempo viviendo con carencias y tanto él como su esposa todo se les antojaba, pero solo les alcanzaba para comer una sola vez al día. Cuando logró la fama y la fortuna, él era de la idea de que ahora comía y se cumplía todos los antojos que antes no podía darse. 4. Pedro Infante, por otro lado, debido a su forma de comer, llegó a desarrollar diabetes con el tiempo. Por ello, aunque murió a los 39 años de edad, aparentaba más de 45. No obstante, gracias a su fortuna, pudo acceder a ciertos tratamientos experimentales para tratar su diabetes. 5. Y hablando sobre cómo controlaba su diabetes, Pedro Infante era adicto al ejercicio. En algún momento de su vida, cuando su carrera comenzó a ascender, comenzó a preocuparse por lucir mejor ante la cámara, con el objeto de que lo siguieran contratando en el cine. Por ello, muy pronto su gusto por el deporte se convirtió en una disciplina. Aunque comía demasiado, no desarrolló obesidad y su diabetes se mantenía relativamente bajo control. 6. Pedro Infante, como sabemos, era introvertido, lo cual, y contrario a lo que muchos podrían pensar, él era una persona que amaba la soledad. No le gustaba para nada ir a fiestas o estar en lugares donde hubiera mucha gente. Él prefería estar con su familia o volar su avioneta a solas. No le gustaba desvelarse y normalmente a las 9 de la noche ya estaba dormido para poder levantarse temprano a hacer ejercicio e irse a filmar o grabar sus canciones. 7. De acuerdo con algunos conocidos suyos, Pedro Infante solía expresar que ya estaba algo cansado de la fama, y en algunas cartas suyas solía confesar que añoraba volver a vivir como antes, cuando nadie lo conocía, pues siempre tenía que salir disfrazado a la calle, y si alguien lo reconocía, las personas se le iban encima arrancándole todo lo que llevara puesto, lo cual era algo que se le hacía muy feo y triste a él. Pienso que, a opinión personal, Pedro le tenía miedo a las multitudes, pues además de que la gente podía llegar a lastimarlo físicamente, él comentaba que si por alguna razón necesitaba negarse a dar un autógrafo o un recuerdo, muchas personas lo agredían o lo querían extorsionar. Por ello, él decía siempre con tristeza que era un esclavo de Pedro Infante. 8. A pesar de todo esto, Pedro Infante es uno de los artistas de quien más existen anécdotas que confirman que era un gran altruista, pues sería hasta décadas después de su muerte que la misma gente compartirá historias que jamás llegaron a los medios de comunicación en su momento, donde todas las historias coinciden en que Pedro era una persona que no dudaba en ayudar a quien lo necesitara, y si las condiciones eran comer en el suelo en algún pueblo, él era feliz, y nunca dio muestras de que dicha fama se le hubiera subido a la cabeza. Cualquier persona podía tener acceso a él. Hasta cierto punto. Pues sí, hasta cierto punto. 9. Pedro Infante es conocido por ser uno de los artistas más completos que ha tenido México. Llegó a convertirse en un gran actor,
cantaba muy bien, tocaba varios instrumentos, tenía una memoria prodigiosa, facilidad para imitar voces y un sinfín de cualidades que a la fecha muchos concuerdan que difícilmente habrá otro artista como él. 10. Pedro Infante aborrecía con toda el alma el alcohol. Él era enemigo de embriagarse. Aunque podía beberlo en eventos sociales, él prefería beber refresco. Pero el alcohol simplemente él pasaba. La razón era que de niño él había visto en su padre lo que el alcohol es capaz de hacer de forma negativa en las familias y en las personas. Posiblemente su padre habría generado momentos difíciles en la familia, estando bajo los efectos del alcohol, por lo que Pedro se prometió nunca probarlo. Sin embargo, cuando interpretaba sus papeles de borracho, se dice que él imitaba a su propio padre como lo recordaba estando ebrio. Si este video te gustó, agradeceré que lo compartas y me dejes saber si conocías estas curiosidades. Suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.